Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de calorimetría. Para hablar de calorimetría, lo primero que tenemos que hacer es definir al calor. ¿Qué es el calor? Todos tenemos una noción de algo que está caliente o algo que está frío. Pero en realidad yo podría decir que el sol es un objeto caliente y podría decir que agua hirviendo en una olla es un objeto caliente. ¿Cómo sé yo cuál de los dos es caliente y cuál de los dos es frío? Tengo que poner algún punto de comparación o alguna escala que me permita medir a qué me refiero yo con caliente y frío. Cuando nosotros decimos caliente, en realidad lo que nosotros deberíamos decir es más caliente que, o en un término más apropiado, mayor temperatura. ¿Y por qué hablamos de la temperatura? Hablamos de la temperatura porque la temperatura es una forma de manifestar la energía de las partículas. Entonces esta temperatura es una relación directa con la energía cinética de las partículas. Como nosotros sabemos, tanto el sol como la olla y el agua y el fuego que está calentando a la olla, la cocina y la hornalla, están formadas por partículas. Entonces esas partículas, que están compuestas por átomos organizados en moléculas, tienen una determinada energía cinética. ¿Por qué tienen una determinada energía cinética? Porque se mueven. Entonces ese movimiento está dado por la energía cinética y ese movimiento provoca que tengan una determinada temperatura. Entonces cuando nosotros queremos hablar de calor, en realidad lo que vamos a terminar hablando es de temperatura. Una fuente caliente es una fuente que está a mayor temperatura que otra. Una fuente fría es una fuente que está a menor temperatura que otra. Entonces supongamos que yo tengo dos fuentes en contacto. Voy a simbolizar a las fuentes como estos cuadrados. Supongamos que esta es la superficie de contacto entre las fuentes. Tengo a la fuente 1 y a la fuente 2. Y correspondientemente a esas fuentes voy a tener una temperatura 1 y una temperatura 2. Ahora bien, esas fuentes están en contacto. Si están en contacto y suponemos que la temperatura 1 es diferente de la temperatura 2, de alguna forma u otra va a haber flujo de calor. Entonces el calor es un flujo. Y cuando me refiero a flujo, me estoy refiriendo a una forma en la que la energía cinética se traspasa. Ahora bien, ¿de dónde a dónde se traspasa? Se traspasa siempre de la fuente 1 a la fuente 2. Si yo cambio los números, ¿se va a traspasar de la fuente 2 a la fuente 1? Bueno, es un poco más estricto que eso. Vamos a decir que el calor, o sea, Q, siempre fluye desde donde hay mayor temperatura a menor temperatura. Entonces supongamos que T1 menor a T2. En ese caso, el calor debería estar siendo cedido desde 2 hacia 1. Acá tendríamos un calor. ¿Y cómo hacemos para calcular ese calor? Para calcular el calor, lo que vamos a usar es la fórmula de calor. Sabemos que el calor es
la masa por una constante por una diferencia de temperatura. Es decir, que si yo tengo un bloque determinado que tiene una masa m y es de un determinado material, por ejemplo, agua. Supongamos que es un bloque de hielo. Si es un bloque de hielo, entonces este agua que está congelada, o sea, como hielo, va a interactuar con el ambiente de alguna forma. Si el ambiente está más caliente, que sería la situación normal, este ambiente le va a entregar calor. ¿Y cómo le va a entregar ese calor? Bueno, de una manera determinada que depende de este agua. Pensemos que no es lo mismo calentar un hielo que calentar un metal o calentar aceite. Eso depende no solamente de la masa, sino que además depende de la sustancia. Y aquí es donde entra este coeficiente o constante. Esta constante es el calor específico. En el calor específico lo que nos dice es la cantidad de calor necesaria para subir un grado centígrado, 1 gramo de sustancia. Por ejemplo, para el agua en forma de hielo, esa cantidad son 0,5 calorías. Entonces, para subir 1 grado centígrado, 1 gramo de esa sustancia, ese es el calor específico del hielo y se denota Cp. Entonces supongamos lo siguiente, supongamos que yo tengo hielo a una temperatura T0 de menos 50 grados centígrados y quiero saber cuánto calor necesito para llevarlo a una temperatura T final de 0 grados. Entonces es sencillo, porque si me dicen la masa del hielo, vamos a suponer 1000 gramos. Es sencillo porque ese calor va a provenir del sistema y va a ser la masa por el Cp por el delta T. La masa son 1000 gramos, el Cp son 0,5 calorías, grado centígrado, gramo, y el delta T es temperatura final menos temperatura inicial, y eso viene siendo temperatura inicial menos 50 grados, y acá hay un menos, la temperatura final son 0 grados. Es decir, tengo que dar un delta T de 50 grados centígrados. Esto es básicamente hacer la cuenta. Va a ser 50.000 por 0,5 calorías. Y van a ser unas 25.000 calorías. Bueno, ese ejemplo fue sencillo, pero ahora vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos dos fuentes en contacto. Supongamos dos masas de agua. La masa 1 de 100 gramos a una temperatura T1 que vamos a suponer
300 Kelvin. Y la masa 2, 150 gramos a una temperatura T2 mayor, digamos 350 Kelvin. Entonces en ese caso va a fluir calor desde la fuente 2 a la fuente 1. Y sabemos que como es un sistema aislado, todo el calor cedido va a ser igual al calor ganado. Entonces esto es el calor cedido por 2 y esto es el calor ganado por 1. Esto es lo mismo que decir que la suma de los calores Q1 más Q2 es igual a 0. Esto vale siempre y cuando estemos en un sistema aislado, donde no haya pérdidas por calor, ni se ceda calor a ninguna otra parte. Entonces vamos a hablar un poquito de las convenciones de los signos. Supongamos que tenemos una fuente. Esta fuente está cediendo calor. Si cede calor, ese calor va a ser negativo porque lo pierde. En cambio, si gana calor, ese calor va a ser positivo. Entonces solamente hay que escribir las ecuaciones para saber la temperatura de equilibrio. ¿Y por qué le decimos temperatura de equilibrio? Bueno, porque en el objeto 1 tengo una temperatura menor que en el objeto 2 y va a fluir calor de 2 hacia 1. Pero va a fluir calor hasta que T1 sea igual a T2. En este momento voy a estar en el equilibrio. Entonces en ese momento va a dejar de fluir calor. Y en ese momento yo voy a tener una temperatura que se mantiene constante. Va a haber un fluido de calor, pero no un fluido de calor neto. O sea que el fluido calor neto es igual a 0. Entonces vamos a escribir las ecuaciones. Tenemos masa 1 por Cp del agua. El Cp del agua es 1 caloría por grado Kelvin. Da lo mismo poner grado Kelvin o grado Celsius en el calor específico porque la escala es la misma. Tienen que recordar que para pasar de grados Celsius a grados Kelvin tienen que tener en cuenta que 0 grados Celsius es igual a 2 o es equivalente a 273 grados Kelvin. Y después simplemente la escala es la misma, es decir, 1 grado centígrado serían 274 grados Kelvin. Entonces vamos a poner nuestro delta T con la temperatura final, que va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que son 300 Kelvin. Y acá, como este calor se está cediendo, vamos a poner un menos la masa 2 por el Cp, que va a ser también el del agua, por una temperatura final, perdón, menos la temperatura que tenía 2, que eran 350 Kelvin. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, si resolvemos esta ecuación, vamos a llegar a una temperatura de equilibrio. Y me gustaría que ustedes lo hicieran en sus casas para saber cuánto es que es esta temperatura de equilibrio. Espero que les haya gustado y servido este video. Si tienen alguna dificultad para resolver esta ecuación, por favor dejen sus comentarios y les vamos a dar una mano. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.